Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Café Nocturno, solo por Live Element. Yo soy Luis Ortega y el tema de esta noche, la pobreza. ¿Me acompaña? Abigail Robles. Bien, y con esto empezamos. Eh, la pobreza es una situación en la cual no es posible satisfacer todas las necesidades básicas. Entre ellas hablamos de necesidades físicas y psicológicas, desde luego. Eh, Nos habla también de toda esa falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. Y este problema puede afectar a todas las personas y desde luego en cualquier región del mundo. Te escucho, Abby. Claro, como bien lo mencionas, también quiero mencionar que la pobreza, de acuerdo con la definición que hace la Organización de Naciones Unidas, ONU, es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, como bien lo mencionaste. Y como tú también lo mencionaste, entre esas condiciones está el acceso a los alimentos, agua potable, las instalaciones sanitarias, salud, la vivienda, la educación, también la información. Y carece de esas condiciones. La ONU considera que dicha condición está en estado de pobreza. En otras palabras, toda aquella persona que no tenga acceso a unas condiciones mínimas que permitan el desarrollo de una vida básica, pero digna. Así es. Son muchas las circunstancias que pueden afectar a esta circunstancia. Entre ellas, el empleo, el ingreso económico que percibe la familia, eh, la canasta básica, los precios, en fin, son muchas las circunstancias que pueden llevar a una familia a la pobreza, ¿no? En algunos estudios de estadísticas sociales se distingue entre pobreza y pobreza extrema, también llamada como la miseria o la indigencia, ¿no? Definiéndose desde luego a la pobreza extrema como una situación en la que la persona no puede acceder a la canasta básica de alimentos, que le permita consumir una cantidad básica de calorías por día. Y desde luego, esta pobreza es aquella situación en la que la persona no puede acceder a a una canasta básica con bienes y servicios de forma más amplia. Y en eso también se habla de los servicios públicos, la educación, la salud, la vivienda, la vestimenta, en fin. Te escucho, Avi. Claro, y como bien mencionas, para esto hay causas, ¿no? Causas que lo han hecho que pues pasen las cosas. Y voy a mencionar algunas causas, el cual es el modelo comercial multinacional, el cual se considera un factor de riesgo el desarrollo de grandes corporaciones que utilizan recursos y mano de obra barata de países en riesgo de pobreza, lo que no contribuye a su economía. Y bueno, muchas empresas utilizan los trabajadores de los países del sur para abaratar los costos y conseguir un beneficio económico mayor, lo que influye directamente en el desarrollo del país. Otra es la corrupción, el cual impide o merma la asignación de los recursos hacia servicios sociales, de lo que se beneficiaría a la población. Los recursos destinados a aspectos sociales pasan muy a menudo a manos privadas, lo que se utilizan para su propio beneficio, lo que provoca que no haya un reparto equitativo en la sociedad. Otro es el cambio climático, el cual las sequías son la causa más común de la escasez de alimentos. Cada vez más tierras fértiles sufren de erosión, sanilización y bueno, la deforestación a manos de los humanos causa de la erosión acelerada, lo cual dificulta la cosecha de alimentos. Las enfermedades y epidemias son otra causa, el cual, aunque se pueda considerar también una consecuencia del bajo nivel económico de una sociedad. Una población enferma es menos productiva y por tanto se crea un empobrecimiento mayor a sus miembros. Y en realidad este es un círculo cerrado en el que hay falta de recursos, provoca la falta de medicación y las enfermedades no permiten un territorio que se desarrolle económicamente. Por eso es tan importante que los países del primer mundo se preocupen por abastecer con los tratamientos necesarios a quienes más lo necesitan. Otra causa son las desigualdades en reparto de recursos. Y en este caso vamos a hablar del capital.
las infraestructuras o los recursos. A veces no todos los miembros de una sociedad pueden utilizar por igual este tipo de recursos, lo que puede derivar directamente en una situación de pobreza. Y también está el crecimiento de la población, ya que en el año 2011 la población mundial era de 7 millones de personas. Ahora la previsión es que en el año 2050 aumente hasta rebasar los 9 millones, según el Fondo de Población de la ONU. Este crecimiento exponencial del número de habitantes del planeta inevitablemente contribuirá al aumento de situaciones de desigualdad si no tomamos las medidas para poner freno a las causas que provocan la pobreza en este mundo. Están los conflictos armados. Las guerras obligan a la población a desplazarse fuera de lugares de residencia o vivir refugiada en países vecinos. Pierden su hogar, la vivienda, su trabajo. Dejan atrás sus pertenencias para luchar por lo más preciado, la vida. Otra es la discriminación de género. La falta de igualdad entre sexos impide la plena participación de la mujer dentro de la sociedad, limita sus oportunidades de desarrollo o al acceso de los recursos y perpetúa la pobreza. Y también está el desinterés de los países desarrollados por acabar con la pobreza. La ONG Manos Unidas constata que hay cierta indiferencia de los países desarrollados a la hora de atajar la pobreza. Hay implicación de estos, no está siendo tan rápida o diligente como debería de ser. Así es muy impresionante el caso de todas los países que son de una forma desiguales a los otros, ¿no? En la mayoría de los contextos sociales a la pobreza se le considera como algo negativo, algo penoso. Y si bien en algunos ámbitos de carácter espiritual y religioso la pobreza voluntaria pues se llega a considerar hasta una virtud por implicar a esa renuncia a los bienes naturales, el voto monástico de la pobreza, bien lo llaman, pues históricamente la pobreza ha sido valorada en muy distinta forma según las ideologías de cada época. Así pasaba en el pensamiento económico medieval, distinta de la pobreza voluntaria en la vida austera o la vida sencilla, cercana a posiciones espirituales como ecologistas o quizá en decrecimiento. Eh, y desde luego, hay situaciones que han llevado al ser humano a ser o bien pobre y de hacer de esta una virtud o a tomar eso como un impulso a grandes imperios, ¿no? Eh, en cuestión de la historia, pues la pobreza no es algo nuevo en la humanidad. Su causa fundamental está en la baja productividad del trabajo en las sociedades preindustriales, a lo cual hay que sumar, desde luego, la desigualdad en la distribución de la riqueza y el ingreso, como bien lo mencionabas. Vivir en una condición desde luego, de premura material fue una condición pues normal del género humano hasta que los progresos tecnológicos y la nueva época moderna han hecho posible para ampliar desde luego estas mayorías y tener acceso a niveles de consumo, salud, educación y bienestar. Desde luego los más indispensables en épocas pues anteriores, ¿no? Eh, y desde luego hay que tener en cuenta ese ingreso per cápita en todos los países. Te escucho, Abby. La pobreza en la Agenda 2030 tiene como objetivo número uno, o sea, imagínate qué importante ha de ser este caso, ¿no? El que es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, ya que a nivel mundial el número de personas que viven en situación de extrema pobreza disminuyó desde un 36% en 1990 hasta un 10% en 2015. No obstante, el ritmo en que se produce este cambio está disminuyendo y la crisis del COVID-19 pone en riesgo décadas de progreso. En la lucha contra la pobreza, una nueva investigación publicada por el Instituto Mundial de Investigaciones de Economía y el Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas advirtió que de las consecuencias económicas de la pandemia mundial podrían incrementar la pobreza en todo el mundo hasta llegar a afectar a 500 millones de personas más, o lo que es lo mismo, a un 8% más de la población total mundial.
Y esta sería la primera vez que la pobreza aumente en todo el mundo en 30 años desde 1990. Y así como la Agenda 2030 tiene datos destacables, y voy a mencionar uno de ellos, el cual es uno de los 783 millones de personas vive por debajo del umbral de pobreza internacional, con 1,90 dólares diarios. También, en el 2016, menos del 10% de los trabajadores de todo el mundo vivían con sus familias, con menos de 1,90 dólares diarios por persona. En el mundo existen 122 mujeres entre los 25 y 34 años que viven en una extrema pobreza por cada 100 hombres del mismo grupo de edades. La mayoría de las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza viven en dos regiones, y las altas tasas de pobreza se encuentran a menudo en países pequeños, vulnerables y afectados por los conflictos. Y bueno, de esta también contiene metas la Agenda 2030, el cual para el 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por ingreso por persona inferior al 1,25 dólares al día. También reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres, niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza, en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales. También quieren poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y para el 2030 lograr una amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables. Para este 2030 fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición a los fenómenos extremos relacionados con el clima y a otros desastres económicos, sociales y ambientales. También quieren garantizar una movilización importante de recursos procedentes en diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles para países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para poner en práctica programas y políticas encaminadas a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones. Y va a ser muy importante toda esta Agenda 2030. ¿Por qué? Porque quieren poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo para este 2030. Sin duda, las Naciones Unidas han hecho de nuestro mundo algo totalmente distinto. Sus contribuciones y su regulación en distintos ámbitos ha hecho pues de nuestro mundo una sociedad más civilizada y más humana, ¿no? El caso de la pobreza, hay distintas organizaciones, quizá no gubernamentales, algunas privadas, o incluso algunas empresas que solamente lo hacen por ayudar, ¿no? Eh, Todos estos organismos filántropos, ¿no? Que bien les comentan. Y este tema de la pobreza nos abre muchos campos. A mediados del siglo XIX, Karl Marx basó su pronóstico sobre la necesaria caída del capitalismo para una pauperación del proletariado industrial. Y esto, sin embargo, pues nos damos cuenta de que Marx ya veía esa pauperización como un hecho básicamente social, determinado no solo por la falta de medios, sino por la distribución desigual de los resultados de la producción. Es por ello que pues, su utopía comunista, hija del optimismo tecnológico que va cundiendo durante el siglo XIX, pues postuló esa salida definitiva de la humanidad de su estado de necesidad, ¿no? Entonces podemos observar cómo distintos modelos económicos han tratado o han formado esa pobreza, ¿no? Y el tema que hoy estamos hablando. Te escucho, Abby. Claro, como bien lo mencionas, es un tema bastante delicado y muy importante. Y bueno, nosotros debemos de conocer tanto las causas como las consecuencias. Las causas ya las mencioné, pero las consecuencias, y vamos a empezar porque pues la pobreza es uno de los grandes males que puede presentar una economía, vamos de acuerdo. La pobreza tiene una serie de efectos negativos en la sociedad, los cuales empeoran el nivel de vida
La principal consecuencia es cuando existe la pobreza en un determinado territorio. Dicha economía entra a un círculo vicioso del que es muy complicado salir. De esta forma, una economía con pocos recursos puede reorientar si se tiene menos opciones de atraer inversión extranjera, que permita la puesta en marcha de iniciativas que generen riqueza y ayuden a mejorar las condiciones de los ciudadanos, el cual, déjame mencionar algunas consecuencias, que va a ser elevada mortalidad, escaso desarrollo e innovación, desarrollo de enfermedades, la violencia y delincuencia, desequilibrios mentales, la esclavitud, las organizaciones mafiosas, escasos nivel educativo y poco desarrollo humano. Así es. Sin embargo, todos podemos contribuir a poder solucionar estas situaciones. Desde luego hay organizaciones que crean e incentivan un banco de alimentos, por ejemplo, un banco de medicamentos, toda esa pues ropa y artículos necesarios para las personas que así lo deseen, ¿no? Eh, Emergencias por desastres, los albergues incluso, eh, la promoción humana, las brigadas de salud, en fin, han sido muchísimas formas en las que nosotros como sociedad podemos contribuir a disminuir la pobreza en ciertos países. También se mencionaba de la creación y la creación de nuevas empresas y ese gusto por el emprendimiento. Sabemos que cada vez más y más personas necesitan emplearse. Y ya lo hemos comentado en este espacio. Eh, el empleo es una situación básica en todas las sociedades. Debemos de fomentar todas esas situaciones. Además, hay empresas que dicen o señalan, como lo es la asociación de Bill Gates, que también ya lo hemos comentado en este espacio, señala que la mejor forma en la que una persona puede contribuir a disminuir la pobreza y además solucionar sus problemas para sí mismo, si es que se encuentra en esta situación, es la crianza de gallinas, porque además de que favorece a todas las mujeres de ahí, de esa familia, pues va a beneficiar también a que se estimule ese comercio. Quizá con la crianza de más y más gallinas pueda solventar tanto la comida de su familia como el propio negocio en su comunidad. Y bien, pues fomentar esa imagen que tiene la mujer, ¿no? Por lo general, el ganado a veces es cuidado por muchos hombres, sin embargo, no se habla del trabajo que tiene una mujer, ¿no? Bien, te escucho, Abby, con tu conclusión. Todos debemos de tomar conciencia, no debemos de dejarlo a la ligera porque cuántas personas no están en pobreza extrema, ahorita están bajo un puente, no tienen los recursos necesarios para solventarse. Podemos participar activamente en la formulación de políticas y puede marcar la diferencia contra la lucha de la pobreza. Y con esto vamos a asegurar de que se promuevan nuestros derechos y de que se escuche nuestra voz, que se compartan los conocimientos y que de todas las edades se fomente la innovación y el pensamiento crítico, en apoyo a un cambio transformador en las vidas de las personas y de las comunidades. Y debemos también de ayudar a las organizaciones no gubernamentales, porque nosotros poniendo nuestro granito de arena, no sabemos a cuántas personas podemos ayudar, a cuántas personas podemos sacar sonrisas. Entonces, hay que hacerlo por las demás personas, sin esperar nada a cambio. Efectivamente, son muchas las situaciones en las que se puede ayudar. Y algunas formas de luchar contra la pobreza y que hemos visto incluso en muchos gobiernos ha sido esa incesable lucha de acabar con el hambre y la malnutrición, esa cobertura universal de salud, la adaptación al cambio climático. Esto es algo que no podemos dejar que pase por más tiempo. Debemos de aportar y adaptarnos a ese cambio, además de un acceso universal a una educación de calidad. Debemos aumentar la inversión en el desarrollo
pues desde luego de regiones y comunidades empobrecidas, así como atajar esa desigualdad de género. Bien, te escucho, Abby. Lo invitamos a que se suscriba a nuestro canal, es totalmente gratis, así como de activar las notificaciones para que usted pueda seguir todo nuestro contenido y no se pierda de nada. Puede dejarnos un me gusta y si desea más contenido puede dar clic en los enlaces en la descripción de este video. Gracias. Bien, pues muchas gracias, Abby. Gracias a usted, como siempre, por su atención y sin más, nos escuchamos el próximo viernes con otro Café Nocturno. Muy buenas noches.